El Amazonas es un universo vivo, un océano verde que respira, palpita y guarda en su interior los secretos más profundos de la Tierra. Allí, donde los rayos del sol apenas logran filtrarse entre las copas gigantes de los árboles y el aire se llena del murmullo constante de la vida, habitan millones de especies que todavía el ser humano no ha logrado descubrir. Pero entre todas ellas, hay criaturas diminutas que desempeñan un papel silencioso y esencial: los insectos. Pequeños, casi invisibles, pero absolutamente indispensables para el equilibrio del ecosistema más grande y diverso del planeta. El Amazonas no solo es el hogar de jaguares, anacondas o guacamayos. En su suelo húmedo, entre raíces cubiertas de musgo y hojas bañadas por la lluvia, prospera una civilización entera de seres diminutos. Algunos son tan bellos que parecen obras de arte, otros tan extraños que desafían las leyes de la lógica. Hay insectos que pueden levantar más de 100 veces su peso, otros que emiten luz propia en la oscuridad, y algunos capaces de crear sonidos que se escuchan a cientos de metros de distancia. Cada uno cumple una función vital: polinizar, descomponer, defender o equilibrar la cadena natural de la selva. En las profundidades del Amazonas, la lucha por la supervivencia es constante. Cada hoja, cada gota de agua y cada fragmento de madera se convierte en escenario de batallas silenciosas, de cacerías, de transformaciones. Las hormigas forman ejércitos que marchan como legiones perfectas, las mariposas despliegan alas que parecen ojos gigantes para espantar a sus depredadores, y los escarabajos muestran una fuerza casi sobrehumana. En este reino verde, la naturaleza experimenta, crea y perfecciona sin cesar. Pero lo que hace aún más fascinante al Amazonas es su capacidad para sorprender. A pesar de los siglos de exploración, los científicos siguen descubriendo nuevas especies de insectos cada año. Es un recordatorio de lo poco que realmente conocemos y de lo vasto que es el poder creador de la naturaleza. Cada bicho, cada diminuto ser, es una pieza de un engranaje perfecto que mantiene viva la selva, que limpia el aire, fertiliza el suelo y sostiene la vida de miles de otras especies. En este recorrido, exploraremos 8 de los insectos más interesantes y conocidos del Amazonas. Desde los más poderosos hasta los más coloridos, desde los que despiertan asombro hasta los que provocan respeto o temor. Cada uno de ellos representa un fragmento del alma de la selva, un reflejo de su complejidad, de su belleza y de su misterio eterno. Porque en el Amazonas, incluso el insecto más pequeño tiene una historia que contar, y cada historia revela que la naturaleza no deja nada al azar. Todo está conectado, todo tiene un propósito, y todo late al ritmo incesante de la vida. Si te apasiona descubrir los secretos de la naturaleza, suscríbete a Enigfauna, dale like y comparte este video. Cada semana exploramos criaturas que demuestran que el mundo aún guarda maravillas por descubrir. 1. El escarabajo Hércules del Amazonas. En el corazón húmedo de la selva amazónica habita uno de los insectos más impresionantes del planeta, el escarabajo Hércules. Su nombre no es una exageración. Este coloso del mundo de los insectos puede alcanzar hasta 18 centímetros de longitud, lo que lo convierte en uno de los escarabajos más grandes del mundo. Su cuerpo robusto y brillante, de tonos verdes oscuros, marrones o incluso dorados, es una auténtica armadura natural diseñada para resistir la humedad, la presión del entorno y las constantes luchas que marcan su existencia. Lo que más llama la atención de este gigante es su característico cuerno, largo y curvado, que sobresale de su cabeza y tórax como una poderosa herramienta de combate. Los machos lo utilizan para enfrentarse entre sí durante la época de apareamiento, levantando o empujando a sus rivales con una fuerza sorprendente. Estos duelos, que pueden durar varios minutos, determinan quién tendrá el derecho de reproducirse, y rara vez terminan con heridas graves. A pesar de su aspecto temible, el escarabajo Hércules no es agresivo con los humanos y prefiere mantenerse oculto entre los troncos y la hojarasca. Se alimenta principalmente de frutas caídas y materia orgánica en descomposición, desempeñando así un papel crucial en el reciclaje de nutrientes dentro del ecosistema amazónico. Sus larvas, que pueden pasar más de un año bajo tierra, se desarrollan alimentándose de madera muerta, ayudando en la descomposición natural del bosque. Cuando finalmente emergen como adultos, su vida se centra en buscar pareja y continuar el ciclo vital que sostiene el equilibrio de la selva. A pesar de su tamaño, el escarabajo Hércules es un ser pacífico, silencioso y esencial. Su presencia en el Amazonas no solo demuestra la fuerza de la evolución, sino también la armonía con la que la naturaleza combina poder y propósito. En él se refleja la grandiosidad de la selva. Una mezcla de belleza, fuerza y misterio que recuerda que incluso en los seres más pequeños se esconde la magnitud de la vida. 2. La hormiga bala del Amazonas.
En las profundidades del Amazonas, bajo la sombra de los árboles gigantes y entre raíces cubiertas de musgo, vive uno de los insectos más temidos y respetados del mundo, la hormiga bala. Su nombre proviene de la intensidad de su picadura, tan dolorosa que muchos la comparan con el impacto de una bala. Aunque su tamaño no supera los 3 centímetros, su reputación es enorme. Esta hormiga, de cuerpo oscuro y brillante, es símbolo de resistencia, fuerza y defensa natural. La hormiga bala se encuentra principalmente en regiones húmedas de países como Brasil, Perú, Ecuador y Colombia. Construye sus nidos al pie de los árboles o entre la vegetación del suelo, organizando colonias que pueden albergar miles de individuos. Percibe una amenaza, no duda en atacar para proteger su hormiguero. Su veneno contiene una neurotoxina que provoca un dolor punzante, ardor intenso y, en algunos casos, espasmos musculares. Sin embargo, a pesar de su fama, no es mortal para el ser humano. Lo más curioso es cómo algunas comunidades indígenas del Amazonas han incorporado a la hormiga bala en sus rituales de iniciación. Jóvenes guerreros colocan las manos dentro de guantes llenos de estas hormigas y deben resistir las picaduras durante varios minutos sin mostrar debilidad. Es un acto de valor y autocontrol que simboliza el paso a la adultez y una muestra de respeto hacia la fuerza de la naturaleza. A nivel ecológico, la hormiga bala cumple un papel fundamental. Controla poblaciones de otros insectos y ayuda a mantener el equilibrio natural del ecosistema amazónico. Es una cazadora eficiente que se alimenta de pequeños invertebrados y también contribuye a airear el suelo con sus túneles y galerías subterráneas. A pesar de su fama temible, la hormiga bala representa la perfección de la supervivencia. Es fuerte, disciplinada y adaptada al entorno más desafiante del planeta. Su existencia nos recuerda que en la selva amazónica la vida no se mide por el tamaño, sino por la capacidad de resistir, adaptarse y proteger lo que se ha construido. 3. La mariposa búho del Amazonas. Entre la espesura del bosque amazónico, cuando el sol se filtra entre las hojas y el aire vibra con el zumbido de miles de alas, aparece una de las criaturas más hipnotizantes de la selva, la mariposa búho. Su nombre proviene de un rasgo único y sorprendente. En el reverso de sus alas luce 2 grandes manchas que imitan los ojos de un búho. Este diseño natural, casi perfecto, confunde a los depredadores y le permite sobrevivir en un entorno donde cada segundo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. La mariposa búho puede alcanzar una envergadura de hasta 20 centímetros, convirtiéndose en una de las más grandes del mundo. Durante el día suele permanecer inmóvil, posada en troncos o ramas bajas, con las alas cerradas para ocultar sus colores internos. Pero cuando cae la tarde, cobra vida. Al abrir sus alas, deja ver un interior de tonos marrones, azules y dorados, que reflejan la luz del atardecer con un brillo casi metálico. Su vuelo es lento y silencioso, lo que la hace parecer una hoja flotando o un espíritu que se desliza entre los árboles. Se alimenta principalmente del néctar de las flores y del jugo de frutas fermentadas que encuentra en el suelo. En su etapa de oruga, prefiere las hojas de banano y otras plantas tropicales, por lo que suele encontrarse cerca de cultivos y zonas húmedas. Su ciclo de vida, desde huevo hasta mariposa adulta, dura solo unas pocas semanas, pero durante ese breve tiempo deja una huella imborrable en el paisaje amazónico. Más allá de su belleza, la mariposa búho es un ejemplo de cómo la naturaleza perfecciona la defensa sin recurrir a la violencia. Sus falsos ojos ahuyentan aves, reptiles y pequeños mamíferos, dándole la oportunidad de escapar. Los pueblos amazónicos la asocian con la sabiduría y la transformación, pues creen que representa el alma que renace después de enfrentar la oscuridad. La mariposa búho del Amazonas no solo deslumbra por su aspecto, sino por el mensaje que encierra. En el mundo natural, la verdadera fortaleza a menudo se disfraza de calma y elegancia. En el silencio de la selva, esta mariposa es una prueba viviente de que la belleza también puede ser una poderosa forma de protección. 4. El insecto palo amazónico. Entre las ramas del dosel del Amazonas, donde las sombras y la luz se mezclan como un juego de espejos, habita uno de los maestros del camuflaje más sorprendentes de la naturaleza, el insecto palo amazónico. A simple vista, es casi imposible distinguirlo de una ramita seca o un tallo delgado. Su cuerpo alargado, de tonos marrones o verdosos, reproduce con precisión las texturas, colores e incluso las pequeñas irregularidades de las ramas que lo rodean. Algunos ejemplares llegan a medir hasta 30 centímetros, lo que los convierte en los más grandes de su tipo en todo el planeta. El secreto de su supervivencia está en su capacidad de pasar desapercibido. Permanece inmóvil durante horas, balanceándose suavemente con la brisa para imitar el movimiento natural de una rama. Cuando se siente amenazado, se deja caer al suelo y se queda rígido, confiando en su mimetismo para escapar de sus depredadores.
Sus principales enemigos son aves, reptiles y pequeños mamíferos, pero la mayoría de las veces ni siquiera llegan a notarlo. El insecto palo amazónico se alimenta de hojas frescas de árboles y arbustos, especialmente de plantas jóvenes de la selva baja. Sus hábitos son principalmente nocturnos. Durante la noche sale a alimentarse y durante el día se oculta en la vegetación. Las hembras, más grandes que los machos, pueden poner cientos de huevos, que caen al suelo como pequeñas semillas. Estos huevos tardan meses en eclosionar, y cuando lo hacen, emergen ninfas que ya presentan el mismo camuflaje que los adultos. A diferencia de otros insectos, no cuenta con defensas químicas ni veneno. Su único escudo es su apariencia. Y, paradójicamente, eso lo convierte en uno de los insectos más fascinantes del Amazonas. En un entorno donde la competencia y la depredación son constantes, el insecto palo demuestra que la supervivencia no siempre depende de la fuerza o la velocidad, sino de la capacidad de adaptarse y desaparecer a los ojos del enemigo. Su existencia es una lección silenciosa sobre la inteligencia natural y el equilibrio de la vida en la selva. En cada rama donde se oculta, el insecto palo amazónico recuerda que incluso en lo invisible habita lo extraordinario. La libélula gigante del Amazonas. Sobre los ríos tranquilos, las lagunas ocultas y los pantanos del Amazonas, vuela una criatura que parece salida de una era prehistórica, la libélula gigante del Amazonas. Con una envergadura que puede superar los 15 centímetros y un cuerpo esbelto de reflejos metálicos, este insecto es uno de los cazadores más elegantes y eficientes del aire. Su vuelo ágil, casi silencioso, le permite flotar, retroceder o lanzarse hacia adelante con una precisión que pocos animales poseen. La libélula gigante es una cazadora diurna que se alimenta de otros insectos voladores, mosquitos, mariposas pequeñas, abejas y hasta hormigas aladas. Caza en pleno vuelo, atrapando a sus presas con sus patas delanteras y devorándolas mientras continúa moviéndose. Este comportamiento la convierte en una pieza clave del equilibrio amazónico, ya que contribuye a controlar poblaciones de insectos que, de otro modo, podrían volverse plagas. Sus ojos compuestos, formados por decenas de miles de pequeñas lentes, le permiten ver casi en 360 grados. Es capaz de detectar movimientos mínimos a grandes distancias y calcular trayectorias con una exactitud sorprendente. Además, sus alas transparentes, finamente venadas, no solo le dan una apariencia delicada, sino que le brindan una maniobrabilidad incomparable. Las ninfas, su fase juvenil, viven bajo el agua. Allí, en los riachuelos y estanques del bosque, son depredadoras voraces que cazan renacuajos, larvas y pequeños crustáceos. Pueden pasar meses o incluso años en este estado antes de emerger a la superficie, donde se transforman en libélulas adultas. Este ciclo vital, que combina la vida acuática y aérea, simboliza la conexión entre los dos mundos que definen el Amazonas, el agua y la selva. Para las comunidades locales, la libélula gigante es vista como un espíritu del aire, un símbolo de libertad y transformación. Su vuelo constante sobre las aguas es interpretado como un recordatorio de que la naturaleza está siempre en movimiento, renovándose. En el vasto escenario amazónico, la libélula gigante demuestra que incluso la delicadeza puede ser una forma de poder, y que la perfección del vuelo no es solo una habilidad, sino una danza entre la vida y la supervivencia. 6. La abeja orquídea del Amazonas. En los rincones más silenciosos del Amazonas, donde las flores exóticas florecen entre la humedad y el aire parece perfumado de vida, revolotea una criatura diminuta pero extraordinaria, la abeja orquídea. Este insecto no solo es uno de los más bellos del bosque, sino también uno de los más importantes para el equilibrio del ecosistema. Su cuerpo metálico, de tonos azules, verdes o dorados, brilla con intensidad bajo la luz del sol, y su vuelo produce un zumbido armónico que anuncia su presencia antes de verla. La abeja orquídea es famosa por su relación única con las flores que le dan su nombre. Mientras otras abejas recolectan néctar o polen, los machos de esta especie buscan los aromas. Se posan sobre las orquídeas para recolectar sus aceites aromáticos, que luego almacenan y combinan en pequeñas cavidades de sus patas traseras. Estos perfumes no son simples fragancias, son su carta de presentación, el medio con el que seducen a las hembras durante el apareamiento. Cada especie de abeja orquídea tiene una firma olfativa diferente, creada con una mezcla específica de esencias florales. Las hembras, en cambio, se encargan de construir los nidos. Utilizan barro, resina y fragmentos de hojas para crear pequeñas celdas donde depositan los huevos junto a una mezcla de polen y néctar, que servirá de alimento para las larvas. Este trabajo silencioso pero constante asegura la continuidad de una de las relaciones más delicadas y simbióticas del Amazonas, la de las abejas con las orquídeas. Sin las abejas orquídeas,
Muchas especies de estas flores no podrían reproducirse, pues dependen exclusivamente de ellas para su polinización. Y, a su vez, las abejas necesitan de las flores para obtener las esencias que garantizan su reproducción. Es un ciclo de interdependencia perfecto, tan frágil como fascinante. Para los pueblos amazónicos, la abeja orquídea representa la armonía de la naturaleza. Su trabajo silencioso sostiene la belleza del bosque, demostrando que la grandeza del Amazonas no solo se encuentra en sus gigantes, sino también en los pequeños seres que lo mantienen vivo. En cada vuelo brillante y cada aroma invisible, esta abeja encarna la unión entre fragilidad y fuerza, entre arte y función, que caracteriza a la selva más rica del planeta. 7. La araña pavor real del Amazonas. En lo más profundo del Amazonas, entre hojas húmedas y tallos cubiertos de musgo, habita una de las criaturas más coloridas y sorprendentes del mundo de los arácnidos, la araña pavor real. A pesar de su pequeño tamaño, apenas unos milímetros, esta diminuta joya de la naturaleza es una de las más espectaculares por su aspecto y comportamiento. Su cuerpo iridiscente brilla con tonos azules, verdes, naranjas y rojos que cambian según la luz, recordando al plumaje de un verdadero pavor real. Lo que hace única a la araña pavor real no es solo su colorido, sino su extraordinario ritual de apareamiento. Los machos, durante la época reproductiva, despliegan una especie de abanico en la parte posterior del abdomen y comienzan una danza meticulosa frente a la hembra. Levantan las patas, vibran el cuerpo y se mueven de lado a lado como si siguieran una coreografía perfecta. Cada movimiento está diseñado para atraer la atención de la pareja, mostrando sus vivos colores sin resultar amenazante. Si la hembra acepta, se acerca lentamente. Si no, el macho corre el riesgo de ser atacado y devorado. A diferencia de lo que muchos creen, la araña pavor real no representa peligro para los humanos. Es inofensiva y de hábitos tranquilos. Se alimenta de pequeños insectos como mosquitos o pulgones, a los que caza con gran precisión gracias a su vista excepcional, una de las más agudas entre las arañas saltadoras. Prefiere los ambientes húmedos y cálidos, por lo que el Amazonas le ofrece el entorno ideal para prosperar durante todo el año. Su papel en el ecosistema, aunque discreto, es esencial. Controla poblaciones de insectos pequeños y mantiene el equilibrio de la cadena alimenticia. Además, sus colores vivos y comportamientos únicos la han convertido en una fuente de estudio para biólogos y fotógrafos que buscan comprender los mecanismos de comunicación y selección natural en el mundo de los invertebrados. En la araña pavor real, el Amazonas vuelve a demostrar su poder creador. En un cuerpo diminuto, la naturaleza ha concentrado la elegancia, el arte y la estrategia de supervivencia más sofisticada. Un recordatorio de que incluso lo más pequeño puede deslumbrar más que cualquier criatura gigantesca del bosque. 8. El escarabajo bombardero del Amazonas. En los suelos húmedos del Amazonas, bajo la sombra densa de los árboles y entre hojas en descomposición, habita uno de los insectos más asombrosos del planeta, el escarabajo bombardero. A simple vista, parece un insecto común, de cuerpo alargado y color oscuro, pero esconde un mecanismo de defensa que desafía toda lógica biológica. Cuando se siente amenazado, este pequeño guerrero expulsa desde su abdomen una mezcla química hirviente que sale con un sonido de explosión y una nube de vapor, ahuyentando a sus enemigos en cuestión de segundos. Este fenómeno no es casual. Dentro de su cuerpo, el escarabajo bombardero almacena dos líquidos en compartimentos separados. Cuando percibe peligro, los mezcla en una cámara especial, provocando una reacción química que genera calor y libera una sustancia irritante a más de 100 grados Celsius. Lo sorprendente es que puede dirigir con precisión este chorro, apuntando hacia la fuente de la amenaza con una exactitud milimétrica. Este mecanismo, único en la naturaleza, lo convierte en un verdadero prodigio evolutivo. Su dieta es principalmente carnívora. Se alimenta de pequeños insectos, larvas y otros invertebrados que captura durante la noche, mientras de día se refugia bajo piedras, troncos o raíces para escapar del calor tropical. Su tamaño no supera los 3 centímetros, pero su valentía y sus armas químicas compensan con creces su diminuto cuerpo. A nivel ecológico, el escarabajo bombardero cumple un papel clave como regulador natural de plagas, manteniendo el equilibrio de la fauna diminuta del suelo amazónico. Su capacidad de defensa también lo protege de anfibios, reptiles y aves, que aprenden rápidamente a evitarlo tras un solo encuentro. Los científicos han estudiado durante años la reacción química que produce este escarabajo, inspirando incluso desarrollos tecnológicos en materiales resistentes al calor y sistemas de propulsión. Una vez más, la naturaleza ofrece soluciones que superan la invención humana. El escarabajo bombardero del Amazonas es la prueba viviente de que la selva está llena de genialidad.
No necesita garras ni veneno para sobrevivir, su fuerza está en la inteligencia de su propio cuerpo. En cada chispa química que libera, recuerda al mundo que en el Amazonas la vida no solo se defiende, sino que también innova. El Amazonas es mucho más que un bosque. Es un universo donde cada criatura, por diminuta que sea, cumple una función esencial. A través de estos 8 insectos, el escarabajo Hércules, la hormiga bala, la mariposa búho, el insecto palo, la libélula gigante, la abeja orquídea, la araña pavor real y el escarabajo bombardero, se revela un mundo oculto que sostiene la vida de todo el ecosistema. En ello se condensan millones de años de evolución, adaptación y equilibrio, un testimonio viviente del poder creativo de la naturaleza. Cada uno encarna una forma distinta de inteligencia natural. El escarabajo Hércules demuestra fuerza y resistencia, la hormiga bala, valor y defensa, la mariposa búho, el arte del engaño, y la abeja orquídea, la cooperación perfecta entre flor e insecto. Todos, desde la libélula que domina el aire hasta el escarabajo que dispara fuego químico, representan piezas irreemplazables de una red biológica que funciona con precisión asombrosa. Estos insectos no son simples curiosidades del Amazonas, son guardianes silenciosos de su equilibrio. Sin ellos, la selva perdería parte de su magia, su fertilidad y su capacidad de regeneración. Cada vuelo, cada picadura, cada movimiento invisible bajo la hojarasca contribuye a mantener viva la estructura más compleja de la Tierra. Observarlos es comprender que la selva no necesita del ruido ni del tamaño para mostrar su grandeza. En el zumbido de una abeja o el destello de un escarabajo se encierra el alma del Amazonas, un ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento. En su aparente fragilidad se esconde la fortaleza que ha mantenido este ecosistema funcionando durante siglos. El verdadero milagro del Amazonas no está solo en sus árboles gigantes o sus ríos infinitos, sino en estos pequeños seres que, día tras día, sostienen el latido de la selva más impresionante del planeta.